Recientemente hemos escuchado de muchas tragedias en varios lugares de la nación y en otros países también. Cuando oren, recuerden a las personas que han perdido familiares y amistades en las olas recientes de violencia en los Estados Unidos y en otros países. Recuerden a aquellos que están sufriendo a causa del terrorismo en el Medio Oriente y en los otros países en donde existe una enorme persecución, especialmente en contra de nuestros hermanos practicantes del cristianismo. Muchas personas han perdido todo a causa de las inundaciones y los fuegos recientes. Si están buscando una organización en que pueden servir para ayudar a otras personas que están pasando una gran crisis, visiten el enlace de Samaritan's Purse para que puedan encontrar dirección en cómo pueden ser los brazos y los pies y el corazón de Cristo en tiempos de crisis. Las organizaciones caritativas no solo necesitan de dinero, sino que también necesitan de personas voluntarias en otras áreas en que pueden ser de ayuda en restaurar la vida de otras personas que se han quedado completamente desamparadas. Hoy continuamos con el tema de la importancia de la apologética, pero nos vamos a enfocar en responder a algunas objeciones que tienen las personas referente a la apologética cristiana. Una de las objeciones por la que personas no se interesan en la apologética es porque dicen que solo el Espíritu Santo puede salvar y no la apologética. Esto es bien cierto. La apologética no salva a nadie. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esa obra. Sin embargo, el Espíritu Santo utiliza esas evidencias para convencer a las personas de las verdades de Dios y traer salvación a la persona. Casi nadie cree en algo porque piensa que ese algo es irracional y sin evidencias. Las personas creen en algo porque piensan que es racional, porque creen que ese algo sí es cierto. Casi todo creyente está convencido que el recibir el perdón de Jesús y recibir salvación mediante Él es lo más racional en creer. Como dice el dicho, la apologética puede llevar el caballo al agua, pero solo el Espíritu puede persuadirlo a beber. Podemos poner frente a una persona un vestido de regalo y la persona puede reconocer que el vestido existe, que es real y que es muy bonito, pero puede rechazarlo porque no se lo quiere poner. Lo mismo con el regalo de gracia, salvación y perdón. Personas pueden decir que Jesús existió, que murió y que resucitó, pero no necesariamente desean reconocer que Él es el único que puede perdonar sus pecados y vestirlos con sus ropas emblanquecidas de gracia y de salvación. Solo el Espíritu Santo abre el corazón a recibir el regalo de salvación y de perdón. La objeción número 2 es creer que la Biblia es como un león que no necesita defensa, solo necesita ser desatada. ¿Qué tú le dices a un musulmán referente al Corán o a un mormón referente al libro de Mormón? ¿Aceptarías sus libros sin evidencias a su veracidad? Fíjate que solo le tememos a los leones porque ya hemos visto evidencia de que son peligrosos. Si crees que la Biblia es un libro con poder de salvación, tienes que poder presentar las evidencias de que es el único libro que verdaderamente contiene la palabra de Dios, que ofrece salvación y vida eterna. Tenemos que pedir evidencias y ofrecer evidencias de que lo que parece ser un león es realmente un león. Si el Corán dice ser la palabra de Dios, pide evidencias, pero tú tienes que conocer las evidencias del por qué la Biblia no es corrupta como lo alegan los musulmanes. La apologética ofrece las evidencias de por qué la Biblia es confiable y es el único libro que dice la verdad. La tercera objeción es el supuesto fracaso de Pablo en el Areópagos, en donde más tarde él predicó solo a Jesús. Podemos ver que este argumento no es válido porque Pablo sí tuvo buenos resultados.
Si van a Hechos 17, la historia dice que Pablo visitó a Atenas y en el Areópagos él les habló sobre el Dios desconocido a quien los atenienses le rendían culto. Los atenienses tenían muchos dioses, aún uno que consideraban desconocido para ellos. Pablo les habló sobre el Dios creador del universo y eventualmente llegó al tema de la resurrección de los muertos. Pablo tuvo buenos resultados, como los tuvo en otros lugares en donde él predicó. Algunos se burlaron de él, pero otros sí creyeron y él predicó a Jesús y la resurrección, luego de comenzar con la existencia de un Dios creador. En Hechos 17, en el verso 34, dice, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Y si van a 1 Corintios 15, allí podemos ver que Pablo también utilizó apologética con los de Corinto. En 1 Corintios 15, Pablo ofrece la evidencia más sólida de la resurrección de Jesús. La cuarta objeción en contra de la apologética es que Pablo dijo que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, mucho menos el ser convencido por sus argumentos. Veamos qué fue lo que en realidad dijo Pablo. Vamos a Romanos 1 del 19 al 20 y dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las obras hechas, de modo que no tienen excusa. Y si vamos a Romanos 2, del 12 al 15, dice, así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio, y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. ¿Qué vemos lo que quiere decir Pablo aquí? Pablo indica que las personas que no son salvas claramente perciben la verdad y no tienen excusa. ¿Cuál es el verdadero problema de las personas? El problema es que no quieren recibir la verdad ni darle la bienvenida. El problema básico no es que no posean la habilidad de comprender, sino que no tienen el deseo, rechazan el aceptar la verdad, por lo que la sofocan y la descartan. Algunas personas piensan que están muy cómodos con lo que creen y no se van a molestar en cambiar la manera de pensar. Usualmente toma una crisis bien grande en la vida de la persona para sacarla de esa comodidad intelectual y retarla a pensar más profundamente sobre lo que verdaderamente importa en la vida y profundizar en cuál es el verdadero propósito de esta vida. La objeción 5 es que somos salvos solamente por fe y no por fe más la razón. Definitivamente somos salvos solamente mediante fe, pero la fe que nos salva no es sin razón. La fe que poseemos no es irracional, es basada en algo concreto. Las personas racionales piden evidencias de que Dios existe antes de creer en Dios. La evidencia solo ofrece fundamento en qué creer y utiliza la mente, pero el Espíritu Santo puede llevar a alguien a creer en Cristo mediante la voluntad o el libre albedrío. Una sexta objeción que escuchamos en contra de la apologética es que nadie es salvo al utilizar la razón, sino por la predicación de Cristo. Como dice Romanos 1 en el verso 16, que el poder de Dios de la salvación es el Evangelio. Ahora,
Esto no es una situación de uno o del otro, son ambos. Cristo es el único camino a Dios, pero las razones son un camino para ayudar a traer a las personas a Cristo. No es razonable creer que el Dios que creó todo el universo, con un razonamiento infinito, le va a pasar por encima la razón para traer las personas a Cristo. Dios desea alcanzar los corazones, pero Dios no le pasa por encima a la cabeza y no ignora la mente de camino al corazón. Dios nos invita a razonar con Él. Si vamos a Isaías 1 en el verso 18, dice, vengan y pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Y en Primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué pasa cuando un ateo te pregunta el por qué tú crees en la Biblia? ¿Qué tú le dices? Te voy a dar 2 cuadros. Cuadro número 1. El ateo te dice, yo no creo en la Biblia. ¿Por qué tú crees en la Biblia? Y el cristiano le dice, porque es la palabra de Dios. El ateo dice, ¿y por qué es la palabra de Dios si Dios no existe? El cristiano dice, Dios existe porque la Biblia lo dice. El ateo dice, pero si Dios no existe, no puede ser la palabra de Dios. ¿Ves cómo has caído como cristiano en un argumento circular y no puedes ofrecer respuestas? El cuadro número 2. El ateo te dice, yo no creo en la Biblia. ¿Por qué tú crees en la Biblia? El cristiano responde, porque es la palabra de Dios. El ateo dice, no puede ser la palabra de Dios si Dios no existe. En este punto, aquí, el cristiano tiene las puertas abiertas, bien amplias, para presentar las evidencias de la existencia de Dios utilizando ciencia y filosofía, ya que el universo que vemos no pudo haber sido creado por sí mismo, y las evidencias que enseñamos en el estudio de apologética, conocido como Surge, ayuda a explicar el por qué sabemos que Dios sí existe. Ya que has probado que Dios existe, entonces los milagros son posibles. Y si los milagros son posibles, Dios milagrosamente comunicó su palabra en la Biblia. Entonces, puedes ofrecer las evidencias de por qué la Biblia es confiable y es la palabra de Dios. Aquí puedes utilizar las herramientas de las evidencias históricas, textuales y arqueológicas. Luego, el ateo tiene que evaluar esas evidencias y decidir si acepta la palabra de Dios como cierta y verdadera o si la rechaza. Pero aquí vemos que la apologética equipó al cristiano a dar una respuesta clara y concisa basada en la realidad de cómo opera el universo y cómo podemos conocer al Dios que creó el universo. En vez de ofrecer respuestas sin fundamento y de ir en círculos, el cristiano puede ofrecer una respuesta clara y concisa basada en la realidad del mundo en que vivimos, explicando de por qué sabe que Dios sí existe y que la Biblia es su palabra. ¿Crees que el ateo tenga más oportunidad de venir a Cristo bajo el cuadro número 1 o el cuadro número 2? Los cristianos no son cristianos sin razones de ser cristianos. Tenemos fe porque nuestra fe es basada en hechos reales, sustanciados en la experiencia histórica del ser humano, no en cuentos de hadas. Jesús mismo en Mateo 22, verso 37 dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Nuestra fe no puede ser basada solo en sentimientos. Los sentimientos son pasajeros, cambian frecuentemente y no necesariamente reflejan la realidad de las cosas. Tenemos que amar a Dios con nuestra mente y corazón, aun cuando el dolor y el sufrimiento de corazón no nos hacen sentido. La última objeción, la número 7, es que las personas muertas en el pecado no responden a la razón. Antes que nada, ¿cómo definimos la muerte? La muerte no significa aniquilación, no significa que vas a dejar de existir una vez que el cuerpo cese de respirar. La muerte significa una separación eterna de Dios. Tu esencia como persona,
tu conciencia, quién tú eres por dentro, el aspecto tuyo que no es físico, sino espíritu. Esa esencia de tu persona nunca va a cesar de existir. Ahora, todos llevamos la imagen y semejanza de Dios en cuanto a que razonamos y tenemos conciencia. Poseemos personalidad como Dios posee personalidad. Pero esa personalidad, esa esencia humana creada a la imagen de Dios, no ha cesado de existir en nosotros cuando pecamos, pero sí ha sido manchada en pecado. ¿Qué sucedió cuando Adán pecó? Cuando Adán pecó, él pudo escuchar y comprender la voz de Dios. Adán, luego de haber pecado, pudo razonar con Dios y fabricar su propia excusa por haber desobedecido. Lo mismo con todos los demás profetas en las historias de la Biblia. Todos eran pecadores, pero todos pudieron escuchar a Dios, razonar con Dios y obedecer o desobedecer a Dios. En resumen, ¿por qué es necesario la apologética? Primero, que tenemos que dar razones por la fe que hay en nosotros. Segundo, que somos llamados a defender el Evangelio. Como dice en Filipenses 1, en el verso 17, que algunos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Tercero, que necesitamos dar respuestas a las preguntas que nos hacen. El ser cristiano no quiere decir que nos tenemos que mantener ignorantes en las razones de por qué creemos que la Biblia es cierta. Muchas personas desean de corazón que les ofrezcan respuestas a preguntas que ellos nos hacen con honestidad, porque en realidad buscan razones para creer que Dios es real y que la Biblia es su palabra. Y por último, Judas en el verso 3 nos exhorta a luchar vigorosamente por la fe. Cuando alguien presenta el caso de que Jesús no resucitó, debemos presentar las evidencias de por qué sí es cierto de que Jesús resucitó. La cultura de hoy demanda respuestas. Debido al relativismo en la cultura, algunos creen que ningún punto de vista es cierto. Debido al pluralismo en la cultura, algunos creen que todos los puntos de vista son relativamente ciertos. Debido al naturalismo en la cultura, algunos creen que ningún punto de vista supernatural es actualmente cierto. El gran apologista C.S. Lewis escribió lo siguiente, que se aplica a la apologética. Él dijo en su libro The Weight of Glory lo siguiente: ahora el ser ignorante y sencillo, no ser capaz de enfrentar al enemigo en su territorio, sería el descartar nuestras armas y traicionar a nuestro hermano sin educación, quien tiene bajo Dios ninguna defensa excepto nosotros, en contra de los ataques intelectuales de los incrédulos. La buena filosofía debe de existir por la sencilla razón de que la mala filosofía necesita ser refutada. El reto parece enorme, ya que estamos declarando una verdad absoluta en tiempos en que la verdad es considerada relativa o irrelevante. Estamos declarando un mensaje que es exclusivo, o sea, una sola manera de salvación, a un público que cree que son muchas las maneras de ser salvo o que no necesitamos ser salvos de nada. Estamos presentando un punto de vista supernatural a un mundo con un punto de vista natural. La apologética ayuda a eliminar todas estas piedras de tropiezo en el incrédulo, ya que presenta el por qué la verdad es absoluta, exclusiva, se puede conocer y depende de un ser supernatural que en realidad existe. En el próximo segmento vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de apologética cristiana y qué efecto la apologética ha tenido en las personas. De hecho, si usted que me escucha ha recibido un gran beneficio y ha sido bendecido, o si usted ha bendecido a alguien al conocer las herramientas de la apologética, envíeme un email con su historia y posiblemente podamos compartir su historia en el próximo programa. Me lo puede enviar mediante un mensaje en Facebook o mediante mi email en apologeticaconmarta.org.
Hoy día podemos encontrar más y más recursos en la apologética cristiana. Definitivamente les recomiendo el DVD que estoy promoviendo. Yo no tengo suficiente fe para ser un ateísta, ya que provee unas herramientas buenísimas. Pero también en mi sitio en línea pueden encontrar otros libros que recomiendo de autores expertos en la apologética cristiana. Si van a apologeticaconmarta.org, hay un enlace que dice libros recomendados. Allí van a encontrar títulos de Josh McDowell, Norman Geisler, Lee Strobel, Ravi Zacharias y Francis Schaeffer, que van a ayudarlos a responder a sus propias preguntas y van a equiparlos a ofrecer respuestas a otros sobre la fe que existe en ustedes. Y recuerden visitar Apologética con Marta en Facebook y darnos un like. Y no se olviden que estos programas radiales están disponibles en Facebook y en mi sitio en línea Apologética con Marta. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.